tema que es muy recurrente, es uno de los temas muy importantes, de hecho, en cualquier frutal, en realidad, no solamente en la citricultura, que es el tema del manejo de calibre. Y no solamente el manejo, sino que entender bastante bien cómo funciona el tema del calibre, que eso es extremadamente importante. Los momentos, qué procesos fisiológicos van ocurriendo, etcétera. Vamos a partir. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que el mercado fundamentalmente nos pide calibre. De hecho, es algo, una crítica que yo la hago y algún alumno la ha hecho en una clase pasada, porque si la fruta es rica, rica, muy rica, y no importa que sea tan rica, pero si es grande es más importante. Yo encuentro un contrasentido, preferiría mil veces que la fruta fuera muy rica y 2, 3 milímetros más pequeña no me genera ningún problema, pero el mercado son lo que pide, calibre. Así que es una gran problemática. No en todas las zonas, no en todas las variedades, no en todos los cítricos, no todo es generalizado, porque cuando uno habla de cítricos habla de distintas zonas, distintas porte injertos, distintas variedades, todo, distintas especies, pero para los que tenemos problemática, esta clase es súper importante. Eh, bueno, les hablaba del tema comercial. El tema comercial nos pide calibre. Ahora las variedades también nos dan calibre. ¿No? Los temas climáticos, donde hay más acumulación térmica, tengo menos problemas de calibre. En las zonas más frías tengo muchos problemas de calibre. Los portainjertos también me van dando distintas condiciones de calibre. De hecho, en el tema portainjerto no hay muchos portainjertos tan vigorizantes. No sé, Volcameriana, Lima Rampur, Macrofila, serían como los clásicos que se ocupan hoy, así en la actualidad. No hay mucha más variedad tampoco para decir, mira, voy a colocar este porte injerto, me va a andar maravilloso, y la fruta va a ser grande, va a ser rica, va a tener muy buen color, va a viajar muy bien. No hay tantas, creo que ahí falta un poquito, nos falta un poquito tener más diversidad de porte injertos en el día de hoy. Para el calibre, una cosa muy importante es que no existe el producto mágico. ¿Ya? Veo muchas personas que andan buscando el producto mágico, qué es lo que tiró el vecino, o que no quiero que sepan qué fue lo que tiré yo, que tuve muy buena fruta. El producto mágico no existe. Sí existen manejos que me generan cambios importantes en la distribución de calibre, eso sí. Para mí, ¿qué es algo que produce un cambio importante? Algo que produzca 2, 3, incluso 4 milímetros de diferencia. Al no hacerlo es muy importante. Pero por lo general, la sumatoria de muchas decisiones, no sé si pequeñas decisiones, pero decisiones que me hacen 1 milímetro más, medio milímetro más, 1,5 milímetros más. Cuando yo tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decisiones que me generan pequeñas variaciones en el calibre, la sumatoria es muy importante. Por eso que al final es un manejo completo. El calibre de la fruta me lo juego en 4 grandes momentos. ¿Por qué lo digo y lo recalco? Porque veo que muchos productos, mucha gente que habla de calibre en cítricos, muchos campos que se orientan a cómo mejoro mi calibre, se orientan voy a sacar el puntero, perdón, voy a sacar el puntero, se orientan al llenado. Aquí es donde veo que se juegan muchas balas, donde se hace mucho manejo, donde se orienta, aquí tengo que ganar calibre, y dejo muy de lado 3 momentos que son sumamente importantes. Y lo más importante es que ninguno reemplaza al otro, son todos complementarios, son absolutamente complementarios. Cuando escucho a veces, no, mira, este es el producto que reemplaza a este otro producto, y el otro producto es de otro momento, es de otros 4 momentos, entonces no tiene ningún sentido porque es complementario. Eh, Tenemos la calidad del ovario de la flor, que es sumamente importante. La calidad del ovario de la flor es fundamental, o sea, con una mala calidad de ovario de flor es bien difícil tener buena distribución de calibre, y eso ocurre fundamentalmente en árboles que tienen mucha madera envejecida, árboles que tienen problemas no solamente de envejecimiento, sino que además problemas de fitotoxicidad, que puede ser, por ejemplo, campos que tienen mucha acumulación de boro en los tejidos, campos que se han hecho aplicaciones hormonales, de auxinas sintéticas fundamentalmente a concentraciones o con una cantidad de repeticiones que me ha golpeado mucho la planta,
campos que están muy extremadamente afectados por plagas, muy afectados, por enfermedades también. Bueno, eso me genera ovarios de mala calidad. Y ovarios de mala calidad es muy difícil tener buen calibre de la fruta. El segundo gran evento es la división celular. La división celular hasta hace no muchos años, yo creo que hasta hace unos 7 años atrás, se manejaba bien poco en citricultura. No había manejo para la división celular. De hecho, con suerte, hace esa cantidad de años se manejaba, sean manejos para el efecto sumidero, que hasta el día de hoy no se comprende muy bien qué es el efecto sumidero en mucha gente. Ahora lo vamos a explicar qué es. Pero estamos en la calidad del ovario de la flor y la división celular. Efecto sumidero, que lo nombraba, y el llenado de la fruta. Estos cuatro son complementarios y aquí vamos a explicar y nos vamos a jugar el calibre de la fruta de la temporada. Calidad del ovario de la flor. ¿En qué influye la calidad del ovario de la flor? La competencia inicial. Eh, Cuando yo tengo muchos ovarios, o sea, tengo una floración muy profusa, muchas flores, esa competencia inicial que se genera hace que mis ovarios no sean de buena calidad. Por lo tanto, ya vienen potencialmente más pequeños y tengo que jugar mucho más fino para tener buena distribución de calibre. Y el balance hormonal, cuando yo tengo balance hormonal hacia las hormonas, grupos hormonales que no me favorecen el crecimiento de la fruta, son fundamentalmente etileno y ácido abscísico, también tengo problemas serios en la calidad del ovario de la fruta. Esta gráfica es súper clara, es una gráfica antigua, y en realidad no es sabida por todos, pero le genera números y le genera ciencia, algo que uno lo sospecha, y que es que yo a mayor cantidad de flores, en miles de flores, el peso de la fruta al final disminuye. Y eh, eso es lógico. O sea, mientras más flores yo tengo en un árbol, y eso pasa cuando tengo floraciones generativas y una gran cantidad de flores, mi peso de la fruta sin duda se afecta. Y eso es así. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Porque la disponibilidad de carbohidratos es esencial para satisfacer la demanda energética del ovario durante el cuajado y la amarre de la fruta. O sea, creo que lo he dicho en las clases anteriores. Se va a repetir 40 veces la palabra carbohidratos y estrés. O sea, es tan importante la generación de carbohidratos en las plantas y la disminución del estrés, y finalmente en todos los procesos importantes me termina rebotando estas dos palabras. Bueno, las hojas viejas no solo tienen que abastecer de carbohidratos a los frutitos en desarrollo, sino que también a los brotes vegetativos y las raíces. O sea, hay una competencia, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Cuando cuando cuaja, y ya vimos la cuaja y amarro, ahora estamos haciendo crecer la fruta, pero cuando yo necesito hacer crecer la fruta nuevamente, no está el fruto de arriba del árbol solo. O sea, no es que la planta genera carbohidratos y los carbohidratos se van todos a la fruta, no es así. O sea, de hecho, la planta reparte, tiene que abastecer otros órganos. Entonces, vamos a ver que no solamente el generar carbohidratos es importante, sino que las señales, las órdenes que le doy a la planta son extremadamente importantes. O sea, genera carbohidratos, pero por favor, necesito que vaya una gran cantidad hacia la fruta. Y no, por ejemplo, hacer brote vegetativo. Si bien uno podría pensar de que qué lindo, qué bonito que es que la planta esté brotando todo el tiempo, no lo es así. Productivamente de hecho, es muy malo. Entonces, existe una interacción que puede ser positiva o negativa entre los diversos grupos hormonales. Los grupos promotores de desarrollo del fruto, creo que también lo habíamos visto esto, pero lo vamos a pasar rápido ahora. eh, los grupos promotores son las gibrelinas, auxinas y citoquininas. Ahí tenemos los grupos promotores de desarrollo. Cuando este grupo pesa más que el otro grupo, que es el inhibidor, voy bien encaminado porque tengo las condiciones para que la planta pueda generar buena cantidad de carbohidratos y tener un buen crecimiento de la fruta. Y mi grupo de inhibidores es el ácido físico y el etileno. Es el antagónico, y son mis enemigos de cierta manera en el momento de llenado de la fruta. Y vamos a ver que en algún momento el ácido físico y el etileno pasan a ser nuestros amigos, pero en un momento posterior que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, crecimiento y llenado, ojalá no producción de etileno y no producción de ácido abscísico, a pesar de que es necesario para el cierre estomático cuando hay deshidratación. Pero ahí es donde nosotros tenemos que jugar agronómicamente y ser más hábiles.
Por lo tanto, como las hormonas no trabajan solas, trabajan en relación de estos dos grupos, la relación entre promotores e inhibidores, eso es determinante en el calibre inicial del fruto. Eh, bueno, la síntesis de fibrilina en los óvulos, las paredes del ovario constituyen el estímulo para el inicio del desarrollo. Está súper descrito que la producción de fibrilina y de hecho la aplicación de fibrilinas exógenas, por eso es que uno no solamente hace aplicaciones de ácido fibrélico para cuaje y amarre, también para generar el estímulo inicial de crecimiento. Hay mejor y más crecimiento en la fruta cuando hay un buen estímulo de fibrilinas. Por eso que en muchas variedades, en muchos momentos, uno hace aplicaciones de gibberellicos foliares en los inicios del fruto, cuando está bastante pequeño. Lo vamos a pasar porque esto lo habíamos visto en el tema de la amarre. Ya, el tema ya estamos claros que hay inhibidores y promotores, que nosotros tenemos que siempre estar hacia el lado de las fibrilinas, citoquininas y auxinas para el tema del crecimiento. La competencia es atroz en un comienzo, y esto es lo que ocurre en un cítrico, esto es la realidad. Por eso que nosotros cuando tenemos flores campaneras, no solamente tenemos un ovario de mejor calidad, sino que además la competencia es mínima. O sea, esto que yo muestro a la derecha, esto es común en cítricos. La cuaja en general, en las variedades que nosotros manejamos, es muy alta. O sea, cuajan muchas flores. Contado, 40, 45 flores en una ramilla muy pequeñita, y es imposible. O sea, en esta ramilla que nosotros estamos viendo acá, 3 frutos es lo necesario, como mucho. O sea, 3 frutos y no más. Y aquí hay, no sé, hay 25, entonces no lo he contado, pero hay, o sea, 25 frutos, que es un exceso. Y hay 45 y 50 también en algunas ramillas. Eso es fatal. O sea, eso, y se puede ver muy lindo, y yo podría decir, oh, qué linda la cuaja que tengo, mira cómo estoy lleno de fruta, es malísimo. Es malísimo para el embrión inicial del calibre de la fruta. En el momento que las flores se abren, los ovarios que son procedentes de las plantas de alto nivel de floración, ya son más pequeños. O sea, los ovarios ya vienen ya seteados, que son más pequeños cuando son de plantas con alto nivel de floración. Y los procedentes de plantas con menor nivel de floración presentan, además, o sea, perdón, presentan una menor velocidad de crecimiento. O sea, yo tengo muchas flores, ya los ovarios son más pequeños y además la velocidad de crecimiento de la fruta es menor. O sea, no quiero alta floración. Entonces, en resumen, las altas floraciones son malísimas para el tema del calibre de la fruta. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Pues entonces, o sea, como que si ya estoy diciendo, no quiero excesos de flores, no quiero ovarios de mala calidad, y los ovarios de mala calidad, los que manejamos cítricos, lo vemos al tiro, o sea, vemos que son pétalos cortos, que son flores más chicas, que son muchas flores, que traen muy pocas hojas, son muchas flores generativas, una mala relación hoja-flor horrible. Lo fundamental para disminuir esto es que yo tengo que tener buena calidad de madera. O sea, la calidad de madera donde yo produzco es fundamental, pero fundamental. Bueno, cuando hablaba, por ejemplo, de exceso de boro en los tejidos, cuando yo tengo análisis foliares con boro arriba de 200, incluso arriba de 300 partes por millón, la madera se envejece mucho, pero mucho. Aparte de la fitotoxicidad del boro, hay un envejecimiento súper prematuro y amarillez de los árboles, muy prematura, y les cuesta salir. Em, bueno, eso es calidad de madera. O sea, calidad de madera estamos claros que no, ya no la podemos cambiar de arriba al árbol. O sea, nosotros tenemos que podar. Y la poda es fundamental en el tema de la calidad de madera. Yo tengo que priorizar, yo tengo que intentar tener la madera más nueva, más joven posible arriba de mis árboles. Ahora, lo vamos a ver al final de toda esta clase, el tema de poda. Hoy vamos a tocar el tema de poda, pero eh, se me va a olvidar si no lo toco en este momento. Cuando yo tengo problemas de boro, por ejemplo, que es un tema que se suscita en muchas partes, eh, uno de los pocos manejos que uno puede hacer es renovación rápida de madera. O sea, el boro seguido acumula en los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una madera de un año, voy a tener 100 ppm de boro, de 2 años 140, de 3 años 200, de 4 años 220, y se va acumulando. Eso es inevitable. Es muy difícil evitar de que el boro esté ahí, de que entre. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de ir no teniendo madera vieja por nada del mundo. O sea, ir rotando la madera muy rápido. Y entonces, la rotación de madera de las plantas tiene que ser mayor
a lugares donde no hay ningún problema de fitotoxicidad. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de un árbol con madera joven. O sea, después lo vamos a tocar en detalle este arbolito, pero este es un árbol muy bonito, con madera muy joven, con una producción excelente. Tenemos el segundo momento clave en el tema del calibre de la fruta, que es el momento de la división celular. Como les contaba, no hasta hace muchos años la división celular no se manejaba, se pasaba, se pasaba nomás, no existía la división celular en cítricos, no había manejo de aplicaciones y, y ya hasta hace un par de años atrás ya se hacen aplicaciones, ya son más conocidas por gran parte de la gente que produce cítricos, aplicaciones fundamentalmente de citoquininas o de productos que sean una acción, que tengan una acción trihormonal o de productos que de frente sean antiestresantes. O sea, ahí va a depender de la condición de la planta, porque no hay receta. O sea, en esto lamentablemente no hay receta. Esta es la receta para producir. Va a depender, de nuevo, distintas injertos, las condiciones, si estoy cordillerano, la radiación solar, si es costero, si hace frío, está todo el día nublado, va a ser súper distinta las condiciones, un sol arcilloso con una caja de río, va a ser muy, muy distinta la condición. Por lo tanto, pero son herramientas que al final la división celular, vamos viendo, ¿qué es lo que es clave en la división celular? Nuevamente, el manejo de estrés. El manejo de estrés es súper, súper importante. Entonces, yo tengo que bajar los niveles de estrés. Y el uso de citoquininas también es algo muy común hoy en día, o de productos trihormonales, que también tienen citoquininas, pero tienen de los tres grupos, auxinas, tirelinas y citoquininas. Pero no, va a depender del campo, cuál ocupo, cuál es el que me da mejores resultados según mis condiciones, pero hoy en día hay manejos que, ¿qué es lo que generan? Me generan más o menos unos aumentos de 2 milímetros en el calibre de la fruta, que es importante. Eso es lo que me genera más o menos un buen manejo de división celular. Además que no solamente eso, o sea, el manejo de la división celular no es solamente, no es solamente tener más calibre, sino que tener, a ver, ¿cómo se lo digo? Esto es como hacer una muralla de 2 metros con 100 ladrillos y harto relleno así de mezcla y arena por todos lados. O tener una muralla con 1000 ladrillos, sólida, 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 sólida. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago más células, yo tengo más células para generar un fruto, la calidad de las membranas, la calidad de las pestinas, la calidad de la piel del fruto es absolutamente distinta. De hecho, la post-cosecha de la fruta es muy, muy distinta. Entonces, la calidad de post-cosecha de mis cítricos cambia cuando yo tengo una buena división celular. Los años de mala división celular, ¿cómo uno conoce los años de mala división celular? Cuando 60 días posteriores a la cuaja del fruto hay temperaturas muy extremas. Cuando ocurre eso y hay cierres estomáticos bastante prolongados, por lo general los viajes y la fruta viaja muy, muy mal. El movimiento del calcio es malo, hay poca división, hay pocas células, entonces es muy mala la calidad de la fruta, de la piel, y tienden a haber más problemas de llegada, es súper notorio. Como le decía, el uso de citoquinina es algo muy común hoy en día, y al final, bueno, el manejo del estrés, lo que nosotros queremos es fotosíntesis, y no quiso comer carbohidratos para ponerlo de nuevo, pero lo que necesitamos es carbohidratos. Otra vez. Acá doy como, esto es en general para las citoquininas, ¿ah? Las citoquininas no solamente me mejoran la división celular, o sea, sí, la mejoran, pero también hay otros efectos que son súper importantes y que no son muy conocidos por todos. Eh, las citoquininas me disminuyen los niveles de estrés y fuerte. Va ligado con el último punto, ¿por qué disminuyen los niveles de estrés? Simplemente porque aumenta la actividad de las enzimas peroxidasas y catalasas. Estas dos enzimas son fundamentales en la disminución del estrés en las plantas. Entonces, el aumento de estas dos enzimas me genera que los niveles de estrés bajen bastante cuando yo hago aplicaciones de citoquinina. Eh, y muchas de las otras cosas vienen por consecuencia, porque si aumentan las enzimas peroxidasa y catalasa, me disminuye el nivel de estrés, una de las primeras reacciones que tienen las plantas, todas las plantas, es aumentar el área foliar. Una planta, cuando tiene niveles de estrés bajos, lo que hace es que tiene hojas más grandes, de área foliar más grandes. Y uno lo sabe, y uno lo ve y dice, está contenta esta planta, mira las hojas, qué linda. En un palto se nota mucho. Unas hojas de gomero que aparecen entre medio. Eh, aumenta el área foliar. Disminuye la senescencia de la planta, nuevamente. Disminuye los niveles de estrés, disminuye la senescencia de la planta, sin duda.
Aumenta el contenido de clorofila, también por lo mismo, aumenta las peroxidasa y catalasa, por lo tanto, el contenido de clorofila aumenta, y eso es súper importante, o sea, aumentar el contenido de clorofila, tener buenos niveles de clorofila me ayuda no solamente a tener una muy buena fotosíntesis, sino también tener un muy buen aguante hacia niveles, por ejemplo, como altas radiaciones solares o condiciones de helada, de baja temperatura. Las plantas aguantan mucho más cuando los niveles de clorofila son mayores. Aumento de la tasa fotosintética, bueno, aumento de la división celular que apareció acá abajo, que era como lo principal, pero es una de las cosas que ocurre, además de todo el otro listado que les acabo de dar. Y otra cosa también que es súper importante y fundamental, y también ocurre por consecuencia, es que al distribuir de otra manera los carbohidratos y mandar masas a las laterales, hay un reventón de brotes laterales que es mayor. O sea, de hecho, tienden a reventar yemas laterales. Y eso se forman, por ejemplo, los paltos, que es muy notorio en los chupones o en los mamones, se generan espinas de pescado por reventón de las yemas laterales. Em, Eso ya lo nombré, las peroxidasas y catalasa. Así que lo vamos a hacer. Bueno, esto es un ejemplo, esto es una tabla que se hizo con 6-benciladenina en tomates en distintas variedades, con distintas concentraciones. Esto es 6 y 12 partes por millón y un control que no tiene. Se ven los niveles, por ejemplo, de catalasa que aumenta un 150 y un 200% a medida que se aumentan las ppm de citoquinina. Bueno, eso es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos y mucha información eh, detallada de cómo las citoquininas aumentan los niveles, disminuyen los niveles de estrés en las plantas. Caemos el efecto sumidero. El efecto sumidero es como mi regalón porque es un proceso que ocurre en los cítricos. Es un proceso citrícola, sí, 100% citrícola. ¿Por qué? Porque ocurre en los hesperidios. Los hesperidios, como recordamos, es el fruto del cítrico. Entonces no ocurre en nuestros frutales y por eso que de repente mucha gente se enreda porque esto no es de los cítricos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es el efecto sumidero? Nosotros tenemos el cítrico, el esperidio, ¿cierto? Que tiene corteza, tiene los lóculos, ¿ya? O los gajos que le decimos nosotros, y cada uno de estos lóculos tiene vesículas. Em, Cuando uno hace aplicaciones de auxinas de síntesis, aumenta el tamaño de los lóculos, o sea, de los gajos, son más grandes, y también el de las vesículas, ¿ya? El tamaño. Nosotros tenemos que imaginar que en un comienzo el fruto fundamentalmente engruesa la cáscara. Cuando nace el fruto cuaja, empieza a generar cáscara, y, y la pulpa del fruto son solamente membranas que están desinfladas, como un airbag. Sí, están desinfladas, están arrugadas, bien desinfladas al medio, que después empiezan a llenar poco a poco y empieza a crecer la pulpa. Bueno, estas membranas de las vesículas y de los lóculos son más grandes, o sea, son globos más grandes desinflados. Eso es el efecto sumidero. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo globos más grandes, tengo la posibilidad de tener un fruto más grande. Si es que los logro llenar, voy a tener un fruto más grande. Eso es el efecto sumidero en los cítricos. Y eso se entiende. Por eso cuando dicen, no, mira, tengo un potasio que reemplaza una oxina sintética, o sea, una oxina de síntesis, perdón. Y bueno, ¿cómo un potasio va a reemplazar una oxina de síntesis? ¿Sí? El potasio no tiene ningún efecto sobre el efecto sumidero. Tiene efecto sobre el llenado, nada que ver. No, no, si lo reemplaza. Bueno, ¿me entienden por qué no lo reemplaza? Porque este es un fenómeno que ocurre en los cítricos. Y esa modificación solo, hasta donde yo conozco, no conozco otros productos, de hecho no todas las auxinas de síntesis, algunas solamente muy específicas, auxinas de síntesis me generan que aumenta la capacidad sumidero del fruto y el tamaño potencial que va a tener. ¿Ya? Entonces el fruto aumenta su capacidad para acumular zumo y crece más y a mayor velocidad. ¿Ya? Esa es otra cosa importante también, crece a más velocidad. ¿Por qué crece a más velocidad? Y eso es algo también muy citícola. Cuando uno aplica auxinas de síntesis, aumenta el diámetro del pedúnculo del fruto. Y eso es así. Entonces, es una cosa como hidráulica nomás. Para llenar una piscina, entre colocar una manguera de media pulgada y un tubo de 200 milímetros, obviamente con el tubo de 200 milímetros lo va a llenar en un rato. Aumenta el diámetro de la manguera de entrada, por lo tanto aumenta la velocidad de crecimiento del fruto. Eso es lo que ocurre y eso se le denomina efecto sumidero, que solamente lo generan auxinas, algunas auxinas de síntesis. Esto para entender un poquito, comparativamente, cuando yo estimulo la división celular del fruto, aumentamos el número de vesículas de zumo, ¿ya? O sea,
tengo más vesículas de zumo y también estas vesículas de zumo tienen más filas, ¿ya? Más filas de células. Cuando yo estimulo el efecto sumidero, aumentamos el tamaño de los lóculos y de las vesículas. O sea, en la división celular tengo más vesículas y tengo más células por vesícula. Y en el efecto sumidero, los lóculos y las vesículas son más grandes. Esa es la gran diferencia, o sea, diferencia significativa, morfológica, para después llenar, que es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos la piscina, la construimos, buen cemento, bien, harto fierro, está maravillosa, ahora la tengo que llenar. Y ahora vengo con un llenado de las frutas. Y creo que viene, no, pero me falta con el efecto, con lo que acá con el tema de las usinas de síntesis. Acá tengo las usinas de síntesis. Bueno, hoy en día hay dos productos comerciales nomás que por lo menos sí en Chile y en otras partes también, no hay mucho más. Eh, ¿Cuál es la gracia? Es que no todas las usinas de síntesis, porque con la costa gráfica funcionan en el mismo momento. O sea, no tienen el mismo efecto en el mismo momento del fruto. eh, las aplicaciones típicas comunes, no sé, pues, tienen mejor efecto con frutos de entre 15 y 17 milímetros. Por ejemplo, acá hay un ejemplo con bueno, este el Propulse, que está aplicado con 10 milímetros. O sea, están solamente marcados frutos con 10 milímetros en un comienzo. Puros frutos con 10 milímetros, para que la cosa sea justa y no, pucha, no, que marcamos frutos más grandes, frutos más chicos, no, todos con 10 milímetros. Y en este caso, bueno, el T0 no tiene absolutamente nada, ninguna usina de síntesis. El T1 tiene Maxim y todos los demás tienen propulsa a distintas concentraciones y mojamiento. Con 10 milímetros anda mucho mejor propulsa que Maxim. Pero cuando uno lo tira con 17 milímetros, 18, anda mejor Maxim que propulse. Tienen el mismo efecto final, pero son distintos los momentos de aplicación. Eso es lo importante que necesito que quede grabado. No todas las auxinas de síntesis se aplican en el mismo momento. O sea, es fundamental el momento de aplicación. Súper, súper importante. Ahora, cuando uno hace aplicaciones de auxinas de síntesis, los momentos de aplicación, como le decía, son fundamentales. La concentración es súper importante. Muy, muy importante la concentración. Eh, Aquí no es cantidad por hectárea, ¿no? Y tírate 20 tabletas por hectárea, no. O sea, es por 100 litros de agua. La concentración es fundamental. Otra cosa que es muy importante es que las auxinas de síntesis tienen un tiempo de ingreso a los tejidos que es lento. Y eso hay que entenderlo. Por eso que cuando uno aplica auxinas de síntesis con altas temperaturas, yo tengo un riesgo de tener ciertos niveles de fitotoxicidad. Nada grave, o sea, la planta no se muere, no se quema, pero algunos frutitos tienen deformidades. Cuando yo hago, por eso no tengo que aplicarla con temperatura, por nada del mundo. 1000 veces, si me preguntan, una usina de síntesis tiene que ser aplicada en la noche. O sea, en la noche anda maravillosa, pues no tengo ningún tipo de problema. Como la humedad relativa son mayores, las temperaturas son menores, y necesito mucho tiempo porque es de lenta entrada la usina de síntesis a los tejidos, me da mucho tiempo, entonces entra muy bien. Así que andan muy, muy eficientes de noche. Y lo otro que es muy importante es la regulación de los caldos, porque como son ácidos, fundamentalmente, la regulación del pH del caldo es muy, muy importante, siempre regular los 5,5, 6, que cambian mucho el resultado de una aplicación de una usina cuando yo regulo el pH del caldo. Todo eso es fundamental para tener un muy, muy buen resultado. Hemos hablado un montón de cosas, y falta mucho, por eso le digo, al final cada una de estas cosas, un detallito que realmente es mínimo, o sea, a qué hora lo tiro, qué dosis tiro, qué mojamiento tiro, y voy cambiando medio milímetro, 1 milímetro, medio milímetro, y eso me va haciendo al final fruta más grande, que de nuevo no hay una varita mágica donde yo toque el fruto, pum, creció dos calibres, eso no existe. Y llegamos a nuestro amigo llenado. ¿Se dan cuenta? O sea, necesitábamos ovarios de muy buena calidad, muy, muy buena calidad, después hiciera una muy buena cantidad de células, después que los gajos y las vesículas crecieran, fueran lo más potencialmente grandes, estos globos que están desinflados, y ahora tengo todos estos globos que compré y los tengo que inflar. Y eso se le denomina llenado. Y a eso nos vamos a abocar un poquito de aquí hacia adelante, exceptuando el tema de la poda que lo vamos a tratar, que va más ligado con la calidad del ovario de la flor, pero que necesito tocar el tema de la poda hoy para no dejarlo ahí. Para el llenado de las frutas, adivinen, de nuevo, es competencia por carbohidratos, es manejo hormonal, fundamentalmente. O sea, otra vez,
sea, necesito carbohidratos, que la planta genere carbohidratos como loca, y necesito que la planta tenga una regulación hormonal hacia los promotores de crecimiento. Eh, Siempre hacia los promotores de crecimiento. Si yo tengo producciones de etileno, de ácido oxífico, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que, bueno, una semana, en vez de haber crecido 2 milímetros, crecí 1,6. Si yo no soluciono rápido ese problema, esos 0,4 milímetros al bolsillo los perdí para siempre. Eso es algo importante. Cuando uno tiene en el crecimiento de la fruta en verano, yo tengo, no es que cometa un error, no lo voy a tomar así. Tengo un problema porque de repente me echa a perder la bomba, es un problema, no un error. Y yo crezco menos una semana, cuando yo lo soluciono rápido, es reversible. O sea, si estoy creciendo 2 doy un ejemplo, estoy creciendo 2 milímetros, una semana se me echó a perder la bomba y creció 1. Cuando yo soluciono esto, la siguiente semana me crece 2,5, incluso 3. Y después no, vuelve a bajar. Lo recupera rápidamente. Pero yo tengo que ser capaz de detectarlo y de solucionarlo rápido. Si no lo soluciono rápido, lo perdí. O sea, definitivamente lo perdí. No hay caso después de recuperar. Cuando perdí ese milímetro, ya no vuelve más. Em, Sin duda, lo más importante para el crecimiento de la fruta, para el llenado, es la hidratación de la planta. O sea, ahí uno se la juega toda, o sea, no toda, pero gran parte. Si yo no riego bien, no riego como corresponde, mejor no me pongo a aplicar un montón de cosas, porque no voy a tener el resultado que yo estaba esperando. La hidratación de la planta es fundamental, fundamental. Tal como decía en la clase anterior, para mantener una óptima hidratación de las plantas, no solo es necesario regar, y ahí está el problema, y no solo es regar, sino que la planta es un tubo, ¿cierto? Donde yo riego la cantidad de agua necesaria, la planta toma agua, tiene que tener raíces absorbentes, tiene que tener haces vasculares destapados, sin problemas de madera, sin ningún tipo de problema, y tengo que tener los estomas abiertos para que esto salga como vapor de agua y se me genere una corriente transpiratoria. Eso es fundamental. Si no está ocurriendo eso y estoy con los sistemas cerrados, simplemente igual estoy teniendo problemas serios de hidratación de los tejidos, de temperatura, de producción de radicales libres, de oxidaciones, etcétera, 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 etcétera. Y por lo tanto eso me repercute en que el llenado es malísimo, ¿está? Y la toma de calibre es malísima. Bueno, vamos a tocar algunas cosas así como más livianas y otras las vamos a tocar un poco más en detalle. El tema de los riegos largos de lavado de sal es fundamental. Yo, en la época que se está fertilizando, los riegos de lavado tienen que ser más frecuentes. ¿Qué es un riego de lavado? Un riego de lavado, por lo general, para no equivocarse, es aproximadamente el doble del riego normal. Si mi riego normal es de 4 horas, un riego de lavado es de 8 horas. Ahora, en la práctica, más en la práctica todavía, cuando yo tengo camellones, un riego de lavado es cuando se mojan las costillas de los camellones. Mojándose las costillas de los camellones, yo ya lo puedo considerar como un riego de lavado. Aumentar el caso sucede durante el periodo crítico, súper importante. O sea, hay periodos que son muy, muy críticos. En el tema de amarre de fruta, vimos que es crítico. O sea, porque cuando se me cae la fruta, no voy vuelta atrás, la perdí. Pero en el tema de llenado de fruta hay un momento que es bien crítico y bien importante. Y uno se podría imaginar que es al comienzo, y no es al comienzo. El periodo más crítico del llenado de fruta es al final. Es más o menos un mes y medio, 2 meses antes de cosecha. Ese periodo es crítico, crítico en el llenado. De hecho, ahí se detienen muchas veces las tasas de crecimiento y se golpean mucho, porque tienen que pensar de que la planta, si yo la tengo puesta 50 toneladas arriba, ya los frutos tienen 40 milímetros, 45 milímetros de diámetro, está con una carga tremenda, pero tremenda. Y a pesar de que sea, por ejemplo, una doble muscat y esté en junio, igual, o sea, yo tengo que aumentar mis tasas de reposición de agua a lo que yo estaba acostumbrado. Esos momentos son súper críticos, de hecho, son de dando mucho calibre en esas fechas. Y el momento menos crítico, de hecho, es en un comienzo. En un comienzo, cuando ya está recién cuajado, de hecho, hay manejos de estrés hídrico en esa fecha para mejorar PRIX que se hacen en varias partes del mundo. En Chile no es común, en Perú tampoco, Perú tampoco, pero sí, en otros países del mundo se hacen manejos de BRICS, y eso consiste en
generar durante 3 semanas, 4 semanas, posterior a la división celular, estrés hídrico controlado bastante fuerte. Con eso yo casi no afecto el calibre y aumento entre medio Brix y 1 grado Brix el azúcar de la fruta. Pero impresionante, o sea, ya varios campos que siempre lo he contado, pero mira, hagamos una cosa, durante enero dejémosle en vez de 2 líneas de riego, dejémosle una hilera, a ver qué pasa. No ha pasado nada. Si es que hay alguno de los que aquí se lo he dicho en la clase, sabe que no pasó nada, no cambió en nada el calibre. Entonces uno se cuestiona y me dice, yo podría regar durante todo enero la mitad del agua prácticamente y casi no me afecta el calibre. Es interesante cuando yo no tengo problemas de agua, obviamente. Pero yo no quiero decirte que reguen menos en enero. O sea, no es mi mensaje. Mi mensaje es que no es un momento crítico. Un momento crítico es más al final del llenado, más que en un comienzo. Eh, la radiación solar. La radiación solar, las aplicaciones de bloqueador solar durante toda la etapa de llenado, fundamentalmente cuando hay alta radiación, no es, o sea, sí, también, o sea, si tengo problemas de daño por golpe de sol, obvio que es la solución, pero es la solución fundamentalmente para el tema de lo que aparece ahí en la imagen, que es que no se cierran los estómagos, porque al final cuando yo tengo una alta radiación solar, lo que empieza a ocurrir es que empieza a aumentar la temperatura de los tejidos, y al aumentar la temperatura de los tejidos y haber mucha transpiración, igual que nosotros, pues empezamos a transpirar, 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 y la planta se empieza a deshidratar. Por lo tanto, que tiene que tomar la dolorosa decisión de generar ácido abscísico y cerrar estomas. Al cerrar estomas, disminuye la transpiración y disminuye la deshidratación, pero tiene que regular la temperatura de los tejidos. Y para eso, ¿qué es lo que hace? Empieza a generar algunos radicales libres como peróxido de hidrógeno. ¿Logra regular la temperatura? Sí, no eternamente, pero lo logra hacer. Pero estos radicales libres me traen otro tipo de problemáticas como oxidaciones, generación de etileno, etcétera, que no van en la misma línea del llenado de fruta que nosotros necesitamos. Por lo tanto, algo que es económico y fácil es la aplicación de bloqueadores solares. Nosotros tenemos que disminuir sí o sí el estrés de las plantas. Todo lo que sea disminuir el estrés de las plantas, y ya hemos tocado varios temas durante las clases, por eso no las quiero repetir mucho, pero muchas cosas se van repitiendo. El manejo de estrés. Un sistema radicular pobre o dañado, por ejemplo, no tiene sentido. Este es un sistema radicular maravilloso, pero hay sistemas radiculares que están muy, muy dañados. O sea, por ejemplo, podríamos nombrar el tema de los nematodos. Si yo tengo temas de nemato, claro, voy a tener mayores problemáticas, de hecho, para poder tener una buena cantidad de fruta y una buena distribución de calibre, porque mi sistema al final absorbente está dañado. Em, bueno, todo esto me puede afectar y me puede generar un sistema radicular pobre o dañado. El tema del centro de nutrición de las plantas, por ejemplo, el tema del zinc, cuando el zinc está muy deficitario, tengo problemas serios porque hay mala producción de auxinas y también me termina repercutiendo en la cantidad y calidad de las raíces, compactación de suelo, eh, exceso de riego, que también ocurre, eh, periodos de escasez hídrica, también ocurre, uno hace calicate, las raíces están todas quemadas por temperatura de suelo, son mucha temperatura y poco riego. Eh, ¿Qué manejos tenemos para mejorar este sistema radicular? Bueno, la frecuencia y tiempos de riego, la oxigenación del suelo, la incorporación de materia orgánica, el uso de enraizantes, aumentar la microbiología benéfica del suelo es cada vez más fundamental. La microbiología del suelo al final, es el vínculo que tiene la planta con la química de suelo. O sea, él es como el traductor. O sea, él los hace conversar, los comunica y la planta realmente lo agradece mucho, mucho y genera réditos, desarrollo radicular, vegetativo y lo que es producción y calidad de producción. Ahí tenemos compactación de suelo por fosfato de calcio, por aplicación de ácido fosfórico. Bueno, eso es lo que me genera. Ácido fosfórico. Y el tema de hidratación de la planta, que también lo tocamos en una clase anterior, pero lo toco muy rápido ahora. El tema de la salinización de suelo es súper importante. O sea, no aplicar guanos de ave salinizados, no aplicar cloruros, aplicar fertilizantes de índice salino bajo, no aplicar golpes, sí, pero extremos de fertilizantes, lavado de suelo,
etcétera. O sea, todo eso me genera de que al final yo tengo una mayor cantidad de agua útil de los metros cúbicos que yo rego una temporada, tengo una mayor proporción de agua útil para la planta que realmente me hidrata, y no una cantidad importante de agua no utilizable que no tiene ningún sentido. Estrategias, uso de desplazadores, los nombramos también, hablamos de los polihidroxicarboxílicos, los productos en base a calcio y los productos en base a tiosulfatos, que son súper importantes en el tema de desplazar sales, riegos de lavado, uso de índice de salinización bajo de fertilizantes. ¿Qué cosas podemos hacer para llenar la fruta en cítricos? Y vamos a ir tocando así uno a uno, así como lamentablemente son 4 clases y tratar de tocar todos los temas de citricultura, pero sí por lo menos tocarlo así levemente cada uno, como para hacer una clase de cada uno, pero vamos viendo. Las aplicaciones de potasio foliar siempre han sido importantes en citricultura para el llenado. Es lo más clásico y lo más antiguo. De hecho, yo que tengo recuerdos se aplica potasio foliar como nitrato de potasio, como sulfato de potasio, toda la vida. Eh, Hoy en día el potasio es bastante más fino, o sea, y mucho más eficiente. O sea, citratos de potasio, tiosulfatos de potasio, eh, potasios que están ligados. Hay un montón de, muchos potasios. O sea, hay muchos potasios en el mercado hoy en día y son todos válidos. Pero lo importante es que el potasio al final actúa. ¿Cómo lo veo yo? No es aplicar potasio para mejorar los niveles de potasio de la planta. El potasio actúa como un bioestimulante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tú cuando uno va aplicando dosis foliar de potasio foliar, la curva de crecimiento que va disminuyendo, va en disminución, disminuye más lento. Eso es lo que hace cuando uno aplica potasio foliar. No es que yo aplico potasio foliar y la siguiente semana en vez de ser 2 crece 5 milímetros. Eso no pasa. Simplemente que la caída, el crecimiento de la fruta es más lento. Eh, una aplicación al mes es lo más común. Si uno hiciera 2 aplicaciones al mes, todo es costo-beneficio. O sea, yo, si me preguntan, prefiero hacer 2 aplicaciones al mes, pero eso es costo-beneficio. O sea, meterme de nuevo con la máquina, hacer otra aplicación, ¿cuánto me va a ayudar? ¿Me hace crecer 0,1 milímetro más el tamaño final? No tiene mucho sentido. Entonces, todo es costo-beneficio y va a depender de nuevo de las condiciones. Un campo, un fondo que tiene niveles de potasio está muy en el suelo, sin duda aplicaciones de potasio foliar van a ayudar bastante más que cuando están los niveles óptimos. Pero, como les digo, funciona eh, el estímulo de la llegada del potasio. ¿Qué es lo que me genera? Me genera mejor fotosíntesis en la planta y me genera una mayor movilidad, una mayor velocidad en el movimiento de los carbohidratos en la planta. Eso es lo que me hace el potasio. Por eso uno hace aplicaciones de potasio foliar complementarias a las aplicaciones de potasio vía riego, que se hacen las dos. Aplicaciones de algas. Las aplicaciones de algas, pucha, hay también, pues ya hay hartas algas. Eh, también son todas cumplen función, son todas, cada una tiene sus estudios, tiene un perfil un poco distinto a otra, ayuda un poco más en el tema de antiestrés, otras son más potentes en otra cosa, otras tienen un metabolito más potente de otra cosa. Bueno, pero las aplicaciones de algas son importantes hoy en día. Eh, yo cada vez más convencido que las aplicaciones de algas son más eficientes tiradas vía riego que vía foliar. Cada vez más convencido. Porque me genera la gran diferencia que la aplicación vía riego me genera una alza en la actividad microbiológica súper importante. Y la planta, de nuevo, lo agradece mucho. En serio que lo agradece mucho. Entonces, aplicaciones por arriba, súper válidas, pero por abajo yo cada vez hago más aplicaciones de algas vía riego. ¿Cuánto? Escucha, si es un Ascophyllum, por ejemplo, que es lo más clásico, yo tiro entre 700 y 900 gramos de ingrediente activo por hectárea. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si tiro una alga que tiene al 30%, que tiene 300 gramos por 100 litros, yo tiro 3 litros, 900 gramos, o entre 2 litros y medio y 3 litros. Ahí me muevo. Aplicaciones de molibdeno. El molibdeno no solo tiene que ver con el tema de la nitrato reductasa, sino que también tiene que ver con algo súper importante que es un cofactor auxínico. Y en ese tema ayuda mucho, mucho al tema del calibre. Eh, la producción de auxinas endógenas y las aplicaciones de auxinas exógenas o promotores auxínicos
apoyan mucho la toma, el llenado de la fruta durante las fases 2 de crecimiento del fruto. La ayuda mucho. Y las aplicaciones de molibdeno no solo se pueden hacer también vía foliar, también se pueden hacer vía riego. Entonces también es un apoyo, de nuevo, esto es una sumatoria a pesito más pesito, vamos sumando y juntamos 1000 pesitos. Entonces también es una ayuda bastante importante en el tema del llenado de la fruta. Fanático de la folcisteína, toda la vida el que me conoce, siempre me ha gustado una molécula que me gusta mucho, mucho. La folcisteína me genera dos efectos en la planta, o genera dos reacciones en la planta. La folcisteína es un aminoácido sintético que me genera que la planta produzca de manera endógena altas concentraciones de prolina y de cisteína. Dos aminoácidos que están muy ligados al tema antiestrés y al tema osmorregulación. Por lo tanto, la folcisteína se le denomina como un activador metabólico, porque la planta realmente se acelera. Si la máquina estaba funcionando 10 kilómetros por hora, ahora está funcionando a 30 kilómetros por hora. ¿Por cuánto más o menos? Como por 14 días, se acelera bastante. Entonces, los procesos los aceleran. Por ejemplo, los brotes en algunos frutales, uno aplica folcisteína y el brote crece mucho más rápido que el resto, no crece más grande, no son más largos, crecen más rápido, llegan más rápido a la meta. Es eso. También les nombraba el tema de los productos trihormonales, o sea, el mismo ejemplo cual se me viene a la mente, el Stimulant Fruit Size, es un muy buen producto también que es trihormonal, que me genera al final un equilibrio en la planta para que pueda salir de niveles de estrés y funcionar de una manera óptima. Brasinosteroides, cada vez se ocupan más brasinosteroides, andan muy bien para el tema de calibre, también es otra herramienta que está ahí hoy y no está hace un poco tiempo estaba. O sea, en realidad los brasinosteroides en el mercado están más o menos como el año 2010, pero entre el 2010 y varios años después, como así como navegando, como para qué se pueden ocupar, para qué se pueden utilizar, busquemos, 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 hoy en día ya está como bastante posicionado en varios fenómenos. Estoy hablando de cítricos, fundamentalmente lo que es calibre y color. Y aplicaciones de ácido salicílico, que andan muy, muy bien cuando las plantas están bajo niveles de estrés fuerte. También, el ácido salicílico súper importante y también se puede aplicar vía foliar y vía riego. Aquí hay una batería de cosas que uno puede hacer, porque uno también, todos los que me conocen, no, recetas no hay. Esta es la receta para producir bien, aquí está escrita, toma, cópiala. No, sino que hay muchas herramientas y uno tiene que tener la capacidad de leer un árbol, una planta, un campo, un sector, un portainjerto y decir, ¿sabes qué? La mejor herramienta acá es esta, y esta es la mejor. Por esta causa, porque todas tienen diferencias, pero no todas actúan igual, actúan de manera absolutamente distinta. ¿Ya? Y esa es mi visión hasta este momento de llenado de fruta. Em, yo aquí paro unos minutitos y vamos a retomar y vamos a tocar algo de nutrición, de macronutrientes y de poda, ¿ya? Así que voy a tomar un vasito de agua y descanso un minuto. Bien, entonces aprovechamos, Enrique, y vamos a pasar a la exposición de Felipe Anguita, ¿sí? Él es el Market Developer de región metropolitana y quinta región Costa de Corteva AgriScience. Partimos entonces con tu presentación, Felipe. Perfecto, hola, ¿se escucha por ahí? Déjame, estoy tratando de encender el video. Sí. Por ahí, Fernando, ¿se ve? Perfecto, sí. Hola, buenas tardes a todos. Eh, Encantado, un gusto estar aquí esta tarde ya, tarde-noche, acompañando la presentación de Enrique. Bueno, mi nombre ya lo dijeron, es Felipe Anguita, soy el Market Developer de Corteva AgriScience para la quinta y la región metropolitana Costa. Que para los que, digamos, conocen, es la zona citrícola probablemente más importante de Chile. Y hoy día lo que le queremos presentar son dos productos de la compañía.
Uno es un insecticida y el otro es un optimizador de la eficiencia nitrogenada, una bacteria, que lo vamos a ir viendo, digamos, a medida que avance la presentación. Eh, pero para, digamos, para introducir todo el tema, es bueno hacer un repaso por las principales plagas que presenta nuestra silvicultura. Entre los insectos picadores y chupadores que tenemos, por lo menos en Chile y en Perú también, tenemos los chanchos blancos, las concholas negras del olivo, el pulgón con sus diferentes especies, la conchola blanca canalada, mosquita blanca y probablemente lo que nos ha traído los más dolores de cabeza las últimas temporadas. ¿Ah? Nos referimos a la escama y principalmente a la escama roja, ¿no es cierto? Eh, Esto a modo de resumen, vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas, pero la tenemos dividida, digamos, entre la fenología de los cítricos asociados, digamos, a sus diferentes etapas y el aparecimiento de estas plagas, por lo menos en Chile. Entre los áfidos, ¿no es cierto?, o los pulgones de los que tenemos que estar combatiendo durante la temporada, tenemos básicamente tres especies: el pulgón negro, el pulgón verde de los cítricos y el pulgón del melón, que cada uno, digamos, tiene sus características y su forma de control es la misma, pero son diferentes especies. La conchuela negra del olivo, que, bueno, en mi experiencia, digamos, ha sido menos frecuente en las últimas temporadas. No hemos tenido grandes incidencias de esta plaga, así que simplemente como a modo de repaso. Esto ya es diferente, ¿no es cierto? La conchuela blanca canalada, que es una plaga de difícil control, que se esconde muy bien dentro de la canopia del árbol y es de bastante difícil control. Si bien es cierto, se controla de muy buena manera con los enemigos naturales presentes a lo largo de Chile, cuando nosotros generamos un desajuste en las especies controladoras de esta plaga, sí puede generar problemas y problemas serios. Presenta un ciclo corto, digamos de una hembra adulta, huevos y 2 estados ninfales. La mosquita blanca de los cítricos, que tenemos que, digamos, combatirla prácticamente todas las temporadas, muy polífaga y digamos, y ampliamente extendida. Probablemente, ¿no es cierto?, una de las plagas más importantes, la familia de los Pseudococcus, en la cual, digamos, hay varias especies, pero las principales o las que tenemos que controlar normalmente en Chile es el Longispinus y el Pseudococcus citri, que vamos a ver su ciclo de vida, son diferentes. Por lo menos Pseudococcus longispinus, ¿no es cierto?, pare crías vivas, que es completamente diferente, ¿no es cierto?, a Planococcus citri, eh, digamos, es a través de huevos. En Planococcus longispinus tenemos 3 o 4 estados ninfales y consideramos la ninfa migratoria, un adulto volador y una prehembra o un preadulto que también ya es de difícil control, donde normalmente se hacen las aplicaciones regulares es para controlar estos estados, ya que estos son de mayor dificultad para controlar. ¿Cuál es la otra dificultad? ¿No es cierto? Que estas especies emergen en épocas diferentes. Se rigen, digamos, se rigen por las temperaturas, por el estado digamos, de la especie en sí, y no las encontramos regularmente
a todas estas especies juntas para poder hacer un control de una sola vez. Entonces tenemos que ayudarnos, ¿cierto? Principalmente de los monitoreos para lograr un excelente control. También tenemos, ¿no es cierto? Las polillas también son plagas de los cítricos, pueden llegar a producir daños severos, ingresan a través de la roseta y son, digamos, plagas bien polífagas, por lo tanto pueden moverse de una especie a otra sin mayores problemas. Para los manejos siempre uso de trampa, monitoreo, volvemos siempre a lo mismo, que para controlar cualquier plaga necesitamos de un excelente monitoreo para definir una estrategia de control. Y esto se controla a través de clásicos polillicidas. En nuestro caso, una alternativa de control que tiene etiqueta para cítricos es el Entras. Otra plaga son, ¿no es cierto?, las proeolias, que la gente que es probablemente más de la zona norte, cuarta región, está más familiarizado con ellas. Esta especie presenta 2 generaciones por temporada y tiene vuelos de macho en noviembre, enero y marzo a mayo. Se alimenta de flores y frutos y normalmente la podemos ver en los campos ya que tenemos esta sintomatología de hojas acucharadas, corrugadas, donde normalmente encontramos sedas y fecas. Y también se pueden controlar con los polillicidas tradicionales. Y esta probablemente ha sido el mayor dolor de cabeza del último tiempo, ¿no es cierto? Donde tenemos estos 2 tipos de escamas que también tienen diferentes ciclos de vida y diferentes formas de reproducirse. Tenemos la escama morada de los cítricos, que es una especie ovípara, o sea, se produce huevos a través de huevos, de baja tolerancia a la sequía, y produce clorosis en frutos y hojas. También es fácil, podemos decir que es de fácil control si tenemos un monitoreo riguroso para lograr el inicio del control de estas plagas. Las herramientas están, no son muchas, pero las tenemos. Entonces, siempre para poder hacer una estrategia efectiva, tiene que coincidir con un buen monitoreo. Y el dolor de cabeza que hemos tenido estos últimos tiempos es la escama roja de los cítricos. Produce de 3 a 5 generaciones al año, es vivípara, y el problema mayor es que estos individuos, los crawlers, los estados juveniles, van saliendo de entre 1 a 3 diariamente. Entonces, una hembra que puede generar 100 a 150 ninfas significa que va a estar produciendo estos nuevos individuos por lo menos por 50 a 70 días continuos. Entonces ese es el gran problema que tenemos para el control de esta plaga. Y además de las generaciones. Esto, algunas fotos que tenemos de la temporada pasada, donde logramos, digamos, ver el inicio del movimiento de los crawlers, y de esta manera, a través de alguna de las estrategias de control o que podíamos generar, tomando en consideración el inicio de los movimientos, a esto se le suman los grados días de los diferentes modelos y se puede generar una estrategia de control, ya que de no hacer nada o hacer estrategias a medias, terminamos con este escenario, con pérdidas del 30, 50 y más por ciento dentro de la cosecha de la temporada. Para la mayoría de estas plagas que hemos visto, o que hemos repasado, la herramienta que tiene la empresa, que es probablemente el estándar o la herramienta más eficaz que existe hoy en día, es Closer. Closer, como se llama, formulado a base de Isoclast, el ingrediente activo es sulfoxaflor,
perteneciente al subgrupo 4C de las sulfoximinas, que tiene características muy interesantes. Dentro de ella, uno, amplio espectro de control, la forma de controlar en los individuos a través de contacto, ingestión y traslaminar, que significa que si el producto, por ejemplo, cae en el haz de la hoja, ¿no es cierto?, va a ejercer su control también en el envés. Un producto sistémico con extensa protección, amplias tolerancias y cortas carencias, que también, ¿no es cierto?, es importantísimo contar con todas las carencias de los mercados de destino. Closer, dependiendo del mercado de destino, tiene entre 2 y 11 días de carencia. Es respetuoso con la fauna benéfica y tiene etiqueta verde. En cuanto al posicionamiento, la normalidad se aplica antes del cierre de roseta, que también coincide con el mayor aparición de las especies de chanchos blancos. Por lo tanto, se puede ocupar en este posicionamiento, o también un periodo anterior, dependiendo obviamente del monitoreo. Tiene, como ya lo dijimos, un efecto residual largo, actividad sistémica translaminar, tiene un knockdown muy rápido, es muy efectivo a bajas dosis, y como les decía, las carencias van entre 2 a 10 días dependiendo del mercado. Esto es lo que les mencionábamos acerca del bajo impacto sobre insectos benéficos. Este estudio se realizó en base a la Organización Internacional del Control Biológico, en el cual los productos se clasifican como inofensivos si es que afectan a menos del 25% de la población benéfica. Y en todos los casos, para todos los individuos para los cuales se testeó, se clasificó como clase 1 o inofensivo. La etiqueta de Closer, entre 20 y 40 miligramos por hectolitro y un mínimo de 400 ml por hectárea. Y la otra herramienta que les queríamos mostrar, y lo vamos a hacer de manera bien acotada debido al tiempo que es también acotado, es Utrecha N, o tal vez algunos lo conocían en su momento como Blue N, que es un optimizador de la eficiencia nutricional, es una bacteria de origen español, que dado o debido a la necesidad o a la exigencia de los mercados europeos de una disminución en la cantidad de nitrógeno que se aplicaba a los suelos, ha tenido una gran aceptación y excelentes resultados. Entonces, ¿qué es Utrecha? Es una bacteria del género Metylobacterium dancoquense, que captura nitrógeno del aire, directamente del aire, y lo fija en la planta. ¿Cómo funciona o cómo se realiza esta fijación? Se aplica Utrecha, digamos, foliarmente, el Utrecha ingresa a la planta vía estomática y se moviliza las células fotosintéticas. Utrecha coloniza estas áreas cerca del cloroplasto, donde hay mayor contenido de fierro y molibdeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta bacteria tiene unos cromóforos que reflejan la luz hacia los cloroplastos, generando una mayor fotosíntesis y aumentando la producción de etanol y una mayor movilización del fierro en molibdeno. Entonces, lo que le quería presentar de manera bien corta y precisa, debido a que ya se nos está acabando el tiempo, es un ensayo que hizo Enrique Rosales, justamente, la temporada 2019, en la región de Coquimbo, en donde se midieron varios aspectos, pero lo que vamos a repasar en esta oportunidad son la curva de calibre, el peso y el color de la calidad del fruto. Estos son los ensayos que se realizaron, se hicieron
6 tratamientos, donde el T0, que es lo importante, yo creo, para no marearse con todos estos tratamientos, el tratamiento campo, y en los tratamientos 1, 2, 3 y 5 es donde se aplicó esta bacteria. ¿Qué tenemos como resultado? Que en la tasa de crecimiento de los ensayos, se mostró que en todos los tratamientos en donde se aplicó Utricha, la tasa de crecimiento fue mayor. Lo que muestra siempre la bacteria son tendencias súper interesantes y en todos los casos y en todas las especies en donde lo ocupamos, siempre positivas. Entonces es una herramienta que es muy interesante. Si vemos el tratamiento 1, que es Utricha, en la dosis recomendada por etiqueta, que son 500 gramos por hectárea, el promedio de la tasa de crecimiento fue mayor que el T0 y mayor a los otros tratamientos. El T2, que son 2 aplicaciones de Utricha, cada una de 500 gramos, no marcó mayor diferencia contra el T1. Lo siguiente que se midió, las diferencias en calibre, en la cual todas marcan diferencia versus al T0 o al tratamiento de campo, ¿no es cierto? Siendo la más interesante el T1, que es como les decía, la aplicación de 500 gramos, que es la dosis de etiqueta y la dosis que se recomienda en la aplicación del producto. Y lo otro que se midió es el color, ya que como la bacteria es fijadora de nitrógeno, siempre hay ese miedo de que te afecte al color o que no tome color. Entonces, ¿qué es lo que se muestra en esta tabla? Es que la bacteria no afecta la toma de color en ningún caso. De hecho, lo favorece. Y como última lámina que les quería mostrar sobre la bacteria es que no se afecta el contenido de nitrógeno en el suelo, o si no se afecta positivamente. Quiere decir esto que la bacteria efectivamente generó nitrógeno tomándolo del aire y fijándolo directamente. Entonces, como antecedentes o conclusiones, tenemos que T2 y T5, en este caso, Utricha con 100 y 75% de fertilización, permitieron una adecuada fijación de nitrógeno en el suelo, evitando pérdidas, ¿no es cierto? Y no hubo diferencia entre calidades de fruta cosecha, acidez, soluble y porcentaje de jugo. O sea, la bacteria no afecta negativamente en estos casos y sí positivamente en la toma en el calibre o en la toma de color. Y en honor al tiempo, digamos, eso es lo que le quería mostrar en esta oportunidad. Cualquier duda, consulta, se pueden acercar a cualquier persona del equipo de Corteva o meterse a la página de Corteva, corteva.com, y van a encontrar a los zonales digamos, de las respectivas partes de Chile para su consulta. Muchas Eso, gracias, Fernando, Felipe. en honor al tiempo. Todo perfecto. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Nosotros dejamos en el chat de la clase el contacto de Corteva AgriScience por si los asistentes quieren hacerle alguna pregunta en adelante. Pero por lo pronto en el chat ya nos dejaron algunas preguntas que te traslado ahora, Felipe. Vale, vale. A ver, Gonzalo Ramírez pregunta. Hola Felipe, en tu opinión técnica, en los productos agrícolas, ¿se debe usar dosis por concentración, gramos o mililitros por hectolitro, porcentaje, miligramo por litro o dosis de producto comercial por hectárea, sin importar el volumen de aplicación, es decir, litros por hectárea utilizado? A ver, ese, ¿no es cierto? Es todo un mundillo, porque ahí tenemos muchas variables. Yo creo que obviamente esa pregunta la va a responder mejor Enrique, pero dentro de las variables tenemos que ver si es un producto sistémico, o sea, sistémico, de contacto, qué tipo de producto estamos aplicando, segundo, a qué especie o qué plaga la queremos dirigir. Si es un fungicida, si es un insecticida, si es un regulador de muda.
Creo que la conversa da como para más que responder, digamos, como si fuera una receta, como dice Enrique. Pero siempre hay que respetar las dosis mínimas, uno, ¿no es cierto? La mayoría de los productos hoy en día trae dosis mínimas y, y siempre preocuparse al final que el producto que entonces estemos aplicando llegue a los lugares que tiene que llegar, más allá si es un producto sistémico, claro, tenemos una manga que nos va a ayudar, pero creo que es una respuesta bastante más compleja que decir solamente hay que hacerlo por concentración o que hay que hacerlo por mojamiento. Está claro. Paso a la segunda pregunta, que es ¿cuál es el periodo de protección de Closer para cada una de las plagas? Bueno, ahí también tenemos que ir placa por placa, pero en general va de 30 a 35 días, en general, pero si lo queremos discutir plaga a plaga y, y las diferencias también que tiene Closer en sus diferentes concentraciones, también lo podemos conversar. Bien. Y por último, Luis Contador pregunta, ¿dónde se miden los cloruros? ¿En el agua de riego o en el suelo? ¿Cuáles son los umbrales de concentración para usar desplazadores? Ahí esas preguntas se las vamos a dejar a Enrique, ¿ya? Porque esa no es mi especialidad. Bien. Queda para Enrique entonces esa última. Enrique, Perfecto. bueno, te agradezco mucho, Felipe, la presentación y continuamos entonces con la clase de Enrique. Perfecto, vamos a ver aquí para sí, dejar de compartir. Enrique. Ahí estoy. ¿Me escucho? Sí, sí, sí. Ah, pensaba que me había dormido, que no estaba. No, Confiábamos, confiábamos. estoy pendiente. Yo quiero hacer un par de preguntas, ahí después las vamos a contestar. Bien. Eh, ¿Se ve perfecto? Sí, Enrique, se ve. Ok, voy a sacar el puntero. El puntero láser. Ya, listo. Continúo. Acabó la pausa. Vamos a hablar un poco de, como les digo, está agotado el tiempo, 4 clases para hacer un curso de citricultura que voy tocando los temas que considero más importantes, pudiendo ver otros temas importantes. O sea, de hecho, hay probablemente alguien que me hubiera gustado haber escuchado algo de este tema y ya no lo toqué, porque no, va a ser imposible tocar todo. Entonces, en nutrición, hablar de nutrición en cítricos, podríamos hacer 4 clases de nutrición en cítricos, pero vamos a tratar de tocar los aspectos más importantes. Eh, Estas son las tablas típicas, y hay distintas tablas, de hecho. No son exactas todas, pero esta es una de las clásicas donde se ve la extracción de NPK, calcio, magnesio, en kilos por hectárea, con producciones de 40 toneladas de mandarino, 45 en naranjo, 50 en pomelo y 75 en limonero. Estas son las cantidades de kilos que más o menos extrae la fruta. Eso solamente para tenerlo en consideración, porque eso después uno lo transforma al final a algunas constantes para poder hacer, y se las voy a ir explicando cuáles son las que yo ocupo. O sea, de hecho, yo tengo un dicho, mira, tú puedes tener un lomo y 10 personas la pueden hacer de una manera distinta, a la parrilla, al horno, a la parrilla de una manera, de otra, y las 10 quedan muy ricas. O sea, no hay una sola forma de hacer las cosas, no existe una sola forma, no todo es blanco y no todo es negro. Pero la forma que yo lo hago se los voy a explicar. Esto es un resultado típico de un laboratorio típico, un laboratorio típico en Chile. Sale nombre, no sale ninguna cosa, son números reales de distintos cuarteles. Esto es Limonero Eureka, donde vemos distintos niveles, todo lo clásico. ¿Por qué no coloco ninguna cosa más? Porque los rangos, de hecho, que aparecen generalmente, no estoy muy de acuerdo mucho en los rangos que aparecen en los resultados de los análisis de tejido. Entonces, por eso mejor ni los coloco. Entonces, solamente para ir conversando algunas cosas. Nosotros vamos a ver solamente estos nutrientes, vamos a conversar de NPK, magnesio. Calcio, conversamos cuando hablamos de piel, hablamos harto de calcio.
entonces consideré hablar de calcio, no, tampoco el tiempo que estoy repitiendo, no tiene sentido. De micronutrientes, de los importantes parasíticos, hablamos la clase pasada, hablamos de zinc, manganeso, fierro. Nos queda hablar nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio. Son súper importantes, de hecho, sin duda, en el funcionamiento de la planta. Estos son resultados típicos. El nitrógeno, bueno, una cosa súper importante, y parece que lo coloco después, bueno, está acá. Es el momento de la toma de muestras es muy importante. Eh, en general y antiguamente, los análisis se tomaban cuando el brote de verano estaba maduro. Cuando ya maduraba, estaba maduro el brote de verano, se hacían los análisis foliares. ¿Y eso a qué correspondía? Dependiendo de la zona, correspondía a marzo, abril o incluso hasta mayo, si era muy tardío. Pero ¿cuál es el problema? El problema, ahora, todo lo que yo les voy a decir es mío, porque yo hablo en la práctica, no estoy leyendo nada. El problema es que cuando tú haces un análisis foliar en abril, ya pasó la vieja, ya pasó todo el programa de nutrición, ya no puedes hacer nada, o sea, es como, ¿lo hice bien o lo hice mal? Ese es el resultado. Tú miras el resultado, me caí, mira, no, hicimos mal el fósforo, nos pasamos el nitrógeno, estamos súper altos. Eso puede ser, sí, de hecho puede ser. Pero a mí hay un mes que me gusta mucho hacer análisis foliar, que es el mes de enero. El mes de enero ya la fruta se consolidó, está comenzando la etapa 2 de crecimiento del fruto, el llenado de la fruta, y yo todavía puedo corregir. Todavía puedo corregir el nitrógeno, todavía puedo corregir el potasio, todavía puedo corregir el fósforo. El magnesio y el calcio ya morí, ya fue. Vamos a explicar por qué. Pero puedo corregir varios elementos. Bueno, zinc, manganeso y fierro, que lo vimos la vez anterior, eso es de toda la vida son los alcalinos, eso va a ser toda la vida que voy a estar corrigiendo. Entonces, el momento es muy importante, ¿cuándo tomar? A mí me encanta mucho, por lo menos, ahora si alguien me dice, quiero hacer un seguimiento nutricional todos los meses, feliz, pero hay un tema de costo. Yo por lo menos dos, y por lo menos uno en enero, y uno ya cuando el brote de verano esté maduro, que como les digo, puede ser marzo, abril o mayo, dependiendo de la zona. El número de muestras también es muy importante. Las muestras que se toman de un fondo o un campo depende obviamente de las variedades, de los portainjertos, de los tipos de suelo y de las realidades de vigor que tengan las plantas. Entonces, cada realidad tiene que ser un análisis foliar o un análisis de tejido distinto. Y lo otro, la variabilidad del material. Yo aquí hay historias que siempre cuento. No sé, llegas a un campo, los niveles normales de nitrógeno, no sé, por febrero, marzo, de 2,2 y 2,4% de nitrógeno. Tú llegas a un campo y vas entrando y lo ves amarillo. Uy, amarillo, entonces está el nitrógeno, está en el suelo el nitrógeno. Te pasan los análisis foliares, está con un 3%. No hablando de una variedad que la normalidad es 2,2, 2,4, porque hay variedades que sí tienen 3%. Entonces, ¿pero cómo? Imposible, pero eso, o sea, no, si no es nitrógeno, porque miren los foliares, están perfectos. A ver, ¿quién tomó las muestras? Yo. ¿Qué hojas tomó? Mira, empieza a revisar, y hasta ahí encuentra una hoja verde. Esta es la hoja que mandamos. Chuti, ¿por qué nos mandó las amarillas? No, porque amarilla vamos a mandar hojas enfermas, pero que es el 99% de la hoja del campo. Entonces, por eso, el tipo de material que se manda determina qué es lo que va a salir del resultado. Entonces, yo, una medida que siempre trato de tomar es que se tome una imagen de las hojas que se mandan, para poder entender qué hojas son hojas chicas, son hojas amarillas, son hojas rojas, son hojas verdes, qué hojas son, para poder, perfecto. Esto se tomó por está bien, entonces los resultados. ¿Ya? Entonces, hay mucha variabilidad. Los análisis foliares, sin duda, es una tremenda herramienta para guiarse en lo que está ocurriendo nutricionalmente, pero si no está bien tomado el material, sale cualquier cosa. Entonces, al final uno se termina engañando. Partamos por el magnesio. El magnesio, en general, en casi todos los cítricos, necesita niveles mínimos de 0,25%. ¿Ya? Entre 0,25 y 0,65% está la normalidad. La gran mayoría de los campos tienen entre 0,25 y 0,35. Eso es lo que es la gran normalidad, excepto algunas zonas donde hay algunos suelos limosos, eh, que son un poquito más esquivos y les cuesta dejar disponible el magnesio, donde cuesta un poquito más levantarlo, pero incluso en esa zona los niveles son entre 0,15 y 0,25. El magnesio se aporta en un cítrico fundamentalmente, va a coincidir con la época del calcio. En la etapa 1 del crecimiento del fruto o todo el crecimiento del brote de primavera, yo tengo que aportarle magnesio. Ese brote es fundamental
y la planta es fundamental el aporte de magnesio durante el periodo de crecimiento del brote de primavera. Yo, llenando el estanque durante ese periodo, ya no es necesario que siga poniendo magnesio todo el tiempo, como pasa con la uva, por ejemplo. No, no es necesario, o sea, yo con eso llego a niveles de 0,35% sin ningún problema. Ahora, ¿por qué? Yo podría seguir poniendo magnesio después. Claro, podría seguir durante todo el verano poniendo magnesio. ¿Cuál es el problema? Que empiezo a competir con el potasio. Entonces, como este es un antagonismo de los cationes, yo necesito que el catión que estoy aportando juegue libre, no tenga competencia y nadie le impida la entrada a la planta. Entonces, en verano, ya lo vamos a ver, como el potasio es el rey de los cationes y es el catión que uno aporta fuerte para temas de calibre, para temas de color, si yo meto magnesio entre medio, lo único que hago es que los hago competir. Y no tiene mucho sentido porque, como les digo en la etapa 1, generando un muy buen aporte de magnesio es suficiente. ¿Qué fuentes de magnesio? Bueno, hay nitrato de magnesio, sulfato de magnesio, tiosulfato de magnesio. Son las fuentes fundamentales. Claro, uno podría tirar también un acetato de magnesio por abajo. Ya hay variantes, sin duda. Pero las clásicas son nitrato de magnesio, sulfato de magnesio, tiosulfato de magnesio. Son las fuentes clásicas. A mí me gusta el nitrato de magnesio. O sea, prefiero el nitrato de magnesio. Los sulfatos generalmente trato un poquito de esquivarlo lo más que puedo porque hay un tema de salinización. Y hay un tema también con la actividad microbiológica del suelo. Los momentos ya los dije, ¿ya? Etapa 1, crecimiento, pleno crecimiento de brote de primavera, fundamental el magnesio. ¿Qué cantidad? La cantidad más o menos que uno tira de un nitrato de magnesio, está con un huerto relativamente equilibrado, estamos hablando entre 50 y 100 kilos de nitrato de magnesio por temporada. Va a ser 50 kilos y está equilibrado, yo solamente tengo que mantener, y 100 kilos es que tengo que levantar, que no son en los campos. Generalmente el magnesio está bien en los cítricos, es una planta que tiene una buena eficiencia en la absorción de magnesio. ¿Antagonismos con quién? Fundamentalmente con los otros cationes, ¿cierto? Con calcio, con potasio. Bueno, si lo tiro en la misma época que el calcio, ¿cómo lo hago? Bueno, tengo que separarlo. O sea, si yo, no sé, 3 semanas el aporte de calcio, disponibilizando contigo sulfato, por ejemplo, o aportando con otro tipo de fuente, yo tengo que dejar una semana para el magnesio, separarlo un poquito para que no compitan, separarlos un poco. Pero uno de los fundamentales eh, personajes que no lo deja tranquilo, que no, si bien no se forma un precipitado, es un precipitado que dura poco tiempo, es el fósforo. El fósforo con magnesio se forma fosfato de magnesio, que si bien, de nuevo, no es que sea insoluble, pero me dificulta que quede disponible para la planta. También hay que tratar de separarlo lo más posible. Bueno, el magnesio está más decir que es la molécula central de la clorofila, o sea, tiene una importancia. Y los excesos de magnesio en el suelo tampoco son buenos, son malísimos. De hecho, mm, recuerdo haber leído alguna vez un libro que el magnesio en exceso en el suelo tiene un comportamiento muy similar al sodio, ¿ya? Que genera desestructuración de suelo. El fósforo, nítido fósforo, este es un temón. Mucha gente cree que los niveles óptimos de fósforo están en 0,12, 0,15 eh, por ciento. Y los niveles de fósforo tienen que estar alrededor de 0,20. Esos son los niveles normales de fósforo. Bueno, de hecho, si vemos acá en la tablita cómo está el fósforo, 0,25, 0,22, 0,19, 0,19. Y estamos hablando de un limón eureka, que los limones en general se les trata bien duro, ¿no? No es un frutal, no es un cítrico que se trate, se le meten muchos fertilizantes, sino que se tiende a golpear bastante, que produce muchos kilos y no utiliza planes de nutrición así extremadamente caros. Entonces, estos niveles están perfectos, 0,25, 0,22, 0,19, 0,19. Cuando yo veo 0,12, 0,11, 0,13, 0,14, 0,12, estoy casi seguro que se está ocupando ácido fosfórico. El ácido fosfórico no levanta nada. De hecho, lo único que hace, como les nombraba hace un rato, es compactar el suelo. ¿Logro levantar niveles de fósforo con ácido fosfórico? Sí, tengo que tenerlo bien concentrado y una buena cantidad de unidades, bastante alta, pero es mucho más ineficiente que cualquier otro fertilizante fosforado. Entonces,
Creo que me preguntaban ayer, de hecho, muchas veces lo barato al final sale caro, claro, y de hecho, creo que en los últimos años ni siquiera sale más barato el ácido fosfórico, sale más caro. Pero antiguamente, cuando se utilizaba, o se comenzó su utilización, era porque era más barato. Hoy en día ya no es la situación. Entonces, ¿en qué momento es el fósforo? El fósforo, bueno, es súper importante, es un tema de energía, está ligado 100% a un tema energético de la planta. Yo trato de aportar fósforo y separarlo en golpes, no dividirlo. Esa es la forma yo que tengo de hacerlo. Trato de separarlo en unas 4 fases o 5 fases en el año, en la temporada, perdón. Entonces divido 4 o 5 fases, todo el fósforo de la temporada. Por ejemplo, si voy a tener, voy a hacerlo fácil, voy a hacer un número fácil, 50 unidades de fósforo, tiro 10 unidades un mes, 10 unidades otro, lo separo en 10, y el mes es crítico en mes de cuaja y amarre, en mes de toma de color, en mes de inducción floral, el mes de pleno calibre, de pleno llenado de frutos, y lo divido en sus meses críticos, hago su aporte de fósforo, alejándolo siempre lo más posible de calcio y magnesio, ya que se forma fosfato de calcio y fosfato de magnesio, perdiendo el fósforo, perdiendo el calcio y dificultando la entrada del magnesio a la planta. La cantidad que a mí me gusta mucho y me agrada, de nuevo, no hay recetas, ¿ah? Pero me hacen jugar por un número, a mí me gusta una relación nitrógeno-fósforo de 1:0,25. Me gusta mucho esa relación de 1:0,25. Y los antagonismos ya se los nombré. Ya eso es como señor fósforo, eso es lo que uno puede hacer. Fuentes, ácido fosfórico, a mí no me gusta, pero bueno, si alguien quiere ocupar ácido fosfórico, ahí está, yo lo ocupé por muchos años también. Fosfato monoamónico, fosfato monopotásico, polifosfato de amonio, etcétera. Hay distintas fuentes fosforadas de fertilizantes que sí realmente son fertilizantes fosforados. El potasio. Potasio súper importante en cítricos, muy importante. El potasio es absolutamente contrapuesto con las fechas del calcio y el magnesio. O sea, el calcio y el magnesio es temprano en la fase 1 y en las fases 2 y 3 de crecimiento del fruto es full potasio. Ahí va el potasio, pero absolutamente con todo. El potasio, ¿qué cantidades uno puede utilizar dependiendo, ¿no?, del tipo de suelo, del nivel de potasio que termina la planta, de la cantidad de potasio que tiene el suelo, en relaciones entre 1:1 y 1:1,5, nitrógeno-potasio. Nitrógeno-potasio en relaciones de 1:1 a 1:1,5, son lo más clásico. Eh, Casi siempre está dentro de esa relación lo que uno tiene que hacer. Las fuentes, tenemos nitrato de potasio, lo más usado sin duda. Tenemos sulfato de potasio, con la misma problemática del sulfato de magnesio. Tenemos cloruro de potasio, que, escucha, ahí el cloruro de potasio, su gran problema es el tema del índice de salinidad. O sea, meter cloruro no es muy sano. ¿Ya? Si alguien lo tuviera que hacer por emergencia alguna vez, bueno, pero no es sano aplicar cloruro de potasio, sin duda. Y tenemos sulfato de potasio, y lo otro que tenemos, que también se utiliza, se está utilizando cada vez más, son carboxilatos de potasio en algunos momentos específicos de llenado a la fruta. ¿Ya? Todas esas son fuentes que son, cada una tiene su nicho, cada una anda perfecta, cada una tiene sus debilidades también, pero son las fuentes que tenemos. Eh, Antagonismo con cationes, fundamentalmente con otros cationes. Por eso les decía, meter magnesio y calcio en verano es solamente para dificultar la entrada del potasio a la planta. Porque el calcio y el magnesio ahí, la función que cumplen ya pasó la vieja, ya fue. Solamente se van a dedicar a molestar la entrada de potasio. Bueno, el potasio, también lo nombré, pero el potasio tiene que ver con fotosíntesis, tiene que ver con cierre estomático y tiene que ver con movimientos de azúcares en la planta. Nitrógeno, el rey de los elementos en nutrición, tenemos muchas fuentes. Tenemos urea, tenemos nitrato de amonio, tenemos sulfato de amonio, tenemos distintos tipos de nitratos, de amonio, de calcio, de potasio, de magnesio. eh, Tenemos UAN 32, tenemos, bueno, fosfato monamónico, que también que tiene amonio. Y, ¿qué es lo importante acá? Lo importante del nitrógeno, lo primero es la cantidad
generalmente, no, generalmente así es, anda según la cantidad de kilos que yo espero en un campo. Si yo, la cantidad de toneladas de fruta, y según eso, va a depender de, no, de la variedad, del vigor, de la cantidad de fruta que yo voy a tener, es una relación de entre 3,5 y 5,5 unidades de nitrógeno por tonelada de fruta. Esa es la relación para poder calcular el nitrógeno de la temporada. De 3,5 y 5,5 unidades de nitrógeno por tonelada de fruta. Estoy hablando de un árbol adulto, ¿ya? Porque un árbol de primer año de producción, un arbolito que tiene 1,20 m de altura, son otros los criterios que se ocupan, porque ahí no solamente ya la planta está full tamaño y produzco fruta, sino que además tengo que producir fruta y además tengo que producir árbol. Entonces, es bastante mayor la relación en este caso, pero son solamente ese año puntual de que está ahí, que es un árbol joven, pequeño y está produciendo fruta. Los momentos, el nitrógeno se empieza a aplicar desde que empieza a brotar en primavera el cítrico. Ya cuando comienza la brotación, yo empiezo a aportar nitrógeno. La brotación de primavera, el gran responsable de la brotación de primavera son las reservas. Cuando un cítrico termina con buenas reservas, no hay gran urgimiento en tener que partir así, pero urgente, así, pero a morir, y tengo que meter nitrógeno, porque el responsable son las reservas. Pero sí, yo puedo dejar de que mi planta se gaste toda la línea de crédito. Entonces yo tengo que empezar ya con aportes de nitrógeno de manera lenta desde comienzos de brotación. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo fertilizar con nitrógeno? Esto, esto en el mismo campo, son días distintos, pero son como 2 días de diferencia. Pero uno, si se dan cuenta, está brotado al lado derecho y del lado izquierdo no tiene brote. ¿Qué es lo que hasta cuándo uno fertiliza con nitrógeno? Uno, uno fertiliza con nitrógeno hasta que yo logro sacar el brote de verano. Cuando logro sacar el brote de verano, es un indicador que me dice que todo el resto de los órganos ya se ha abastecido de nitrógeno. Frutas, reservas, raíces, todos tienen nitrógeno. Y el último de la fila es el brote de verano. Por lo tanto, cuando sale el brote de verano, me dice, estamos todos ok. Cuando no sale el brote de verano todavía, yo tengo que seguir aportando nitrógeno, a menos de que haya otra problemática. O sea, si, por ejemplo, tengo una válvula que está funcionando mal y estoy regando la mitad, claro que no va a brotar, pero yo estoy viendo que están todas las variables están óptimas, yo tengo que continuar con nitrógeno. Yo saco el brote de verano y ya con eso estoy ok. Aquí voy a adelantar un poquito de lo que es color, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo sigo metiéndole nitrógeno al sistema y yo ya saqué el brote de verano, la planta va a seguir brotando. Cuando sigue brotando, cerca de cosecha, lo que se me genera es una competencia por carbohidratos con el fruto y me dificulta la toma de color. Además de que me genera gibberelina y también me dificulta la toma de color. Por lo tanto, o sea, lo ideal sería sale el brote de verano, madura y no brota más. Y yo con eso, ¿qué es lo que ocurre? Que facilito mucho la toma de color de la fruta. Eso para la gente que me escucha en Perú, por ejemplo, es vital, es fundamental. Y una de las problemáticas porque me gusta mucho tomar color, porque por un tema climático la planta sigue brotando. Entonces, yo tengo que evitar esa competencia, pero me estoy yendo para otro lado, el color. No estamos en color hoy día, estamos en calibre. Eh, bueno, nitrógeno antagonismo no tengo ninguno. O sea, el nitrógeno yo lo puedo mezclar con nitrógeno, con potasio, con calcio, con fósforo, no tengo ningún problema, excepto que sea nitrógeno amoniacal. Cuando es nitrógeno amoniacal, sí. El nitrógeno amoniacal termino también es un cation, termino compitiendo con otros cationes. Y peor aún, si este nitrógeno amoniacal está adicionado con un DMPP. DMPP, para los que no tienen familiaridad con él, es un inhibidor de la nitrificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que el amonio en el suelo pasa a nitrato y la planta lo toma como nitrato. Cuando yo tiro un DMPP, el amonio no pasa a nitrato, se queda por 30 días aproximadamente como nitrato en el suelo y la planta lo toma como amonio. ¿Ya? Entonces, como un cation. Al ser un cation ya tiene competencia con otros cationes. Eso sería el tema del nitrógeno. Eh, entonces, eh, dijimos que en un comienzo, que la calidad de la madera donde se va a producir es fundamental en
el calibre final de la fruta. Por un tema de competencia, por un tema de balance hormonal. Y aquí nos vamos a meter un poquito en poda. Yo lo primero que hice fue me metí a Google y así al azar nomás, ¿eh? Y me metí a una página que hablaba de poda en cítricos. Y tomé la definición de poda en cítricos. Y eso lo hice hace una hora antes de empezar la charla. Sí, al azar. Yo saqué toda, aquí no dice de quién es, ni nada, solo quería que entendieran un poquito cuál es la visión de poda que se tiene en muchas partes del mundo de los cítricos. Y miren, la poda en cítricos, como en cualquier otro frutal, ya, yo marco inmediatamente eso, o sea, como cualquier otro frutal, consiste en modificar la estructura de la planta mediante la eliminación y o acortamiento de parte de las ramas para facilitar la formación, iluminación y aireación de la copa. De la copa, ¿ya? De la copa. Repito 3 veces, de la copa. O sea, esto está asumiendo de que yo lo que tengo que hacer es podar, eliminando madera para formar una copa que sea iluminada y aireada. Eso es lo que es, una copa. Y con la poda se puede mejorar la producción y calidad de los frutos. Se puede. O sea, no es un objetivo. Puede que ocurra, porque puede ser de que eso me ayude a la producción y calidad de los frutos. ¿A dónde voy? ¿Por qué lo remarco tanto? Porque esta problemática yo no la veo solamente en Chile, la veo en muchos países. En muchos países esta problemática de la poda, de que se asume de que los cítricos se podan igual que otro frutal, igual que los durazneros, igual que los cerezos, igual que los ciruelos, se poda exactamente igual y tienen los mismos objetivos, y no es así. Esto es de otra página que habla de la poda en cítrico. Y dice que el árbol A, de brotes largos, ramas secas sin poda de fructificación, y el árbol B ya está con poda de fructificación y mantenimiento en el espacio interior de la copa. O sea, ¿cuál es la poda hasta que muestran? Que hay que tener una copa, muestran que el eje está absolutamente muerto, sacaron todo el centro de la planta y solamente eliminan ramas para dejar una copa. O sea, estoy formando una copa. Ya. Esa es la visión que tienen muchos campos, y de hecho en la zona metropolitana en Chile tienen muchos campos esa visión, y para mí es una pelea eterna. Gente de la metropolitana acá, sorry, sorry, porque sé que es como bien álgido esto, porque cuando uno ha hecho una cosa de una manera mucho tiempo, uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué está hablando este tipo? Está hablando lecera, que se puedan copas. Tengo que iluminar el centro, tengo que tener aireación y eso lo necesito. Bueno, ese es un árbol del área metropolitana hace 2 semanas acá, es un naranjo, donde se está haciendo copa y el árbol no se entendía el productor por qué el calibre está un desastre. O sea, no sé si pueden ver, es evidente, o sea, es súper evidente que lo que ocurre es que la madera se envejece. ¿Por qué se envejece? Porque los cítricos renuevan por el centro y caen con el peso de la fruta. ¿Ya? Cuando yo elimino el centro, porque lo elimino, ¿cierto? Y después hay un manejo que se llama guanteo en Chile, que yo le saco siempre los brotes nuevos, los voy sacando, me empieza a ocurrir esto, se me empieza a envejecer la planta. Porque el rejuvenecimiento no viene por las laterales, viene desde el centro de la planta, ¿ya? Que es lo mismo que se está mostrando acá en la foto. Acá tengo otro ejemplo, también eliminado el centro, zona central de Chile, eliminado el centro, bien eliminadito el centro. Miren la producción, miren la cantidad de fruta, o sea, así como observando nomás para que vean lo que es estructura de planta. ¿Alguna vez lo he hecho? Sí, no, el resultado muy malo. De hecho, finalmente muy malo porque, de nuevo, el renuevo de las plantas viene por el centro y de nuevo estoy con la misma estructura que muestran los libros de poda cítrica. Miren esa planta, que no está intervenido el centro. No sé si les llama la atención a alguien. Bueno, esa planta se intervenía el centro y se dejó de intervenir el centro. Dejarlo crecer. Absolutamente distinta, o sea, la planta, muchas gracias, falta un letrero que diga muchas gracias, se lo agradezco, abajo. ¿Ya? Absolutamente contraria a la poda que marcan los libros antiguos de citricultura, o súper antiguos, de que yo tengo que mantener una copa. ¿Por qué? Porque los cítricos se renuevan esta foto es letal en eso, se renuevan por el centro, crecen por el centro y caen. Ahí tenemos las dos imágenes ahora de los dos árboles tomados de la misma variedad, que es doble Murcott, tomados, miren, uno podado al centro, la copita, y el otro sin copita. La diferencia. De nuevo, no hay una forma de podar, como la peluquería.
Yo simplemente tiro argumentos arriba de la mesa con el tema de la poda. ¿Por qué ocurren problemáticas de calibre? En Perú también se están arrancando campos de doble muscos por calibre y por producción. Y es porque también en muchos campos se poda haciendo copa, sacando el centro. Imagínense, con las vías grados que hay en Perú, igual hay problemas de calibre y problemas de producción. ¿Por qué? Porque yo tengo que siempre priorizar. Cuando yo podo, yo no tengo que priorizar la iluminación del centro. O sea, ¿qué saco con prioridad? ¿Por qué iluminar el centro? No, que tiene que entrar luz. Hay productores en San Felipe, siempre me río y siempre les tiro la broma. Que, ¿cuál es el problema que se empieza a suscitar? Que me dicen, ¿cómo amarro las plantas? Eso lo han escuchado. Le pongo un suncho o algo, se están rajando, se están abriendo enteras. Eso es lo que pasa. Los cítricos se abren enteros con el peso de la fruta. Se abren completos con el peso de la fruta. Entonces, este árbol se rigidiza, el de la derecha se queda rígido, con madera vieja, y esa madera el próximo año va a estar más vieja, y en 2 años más va a estar más vieja, y no va a haber ninguna renovación, porque cada vez que tratan de brotar el cítrico en el centro, yo lo guanteo. Hay una regla en fruticultura, en todos los frutos, en todas las frutas, pasa esto, que a mayor distancia del eje del árbol es menor el calibre. Eso lo han escuchado y lo han visto, seguramente. Es una regla en fruticultura que es así de cierta. Mientras más lejos yo produzco del eje de la planta, del tronco, siempre el calibre es más chico. Siempre, siempre es así. Tenemos nuestros dos arbolitos, nuestros dos ejemplos, y miren dónde están las producciones. O sea, absolutamente metido en el eje. O sea, además, que hay otra variable, y como se producen verticales, las verticales son ávidas de carbohidratos. Bueno, una de las cosas que vimos que necesitamos balance hormonal. Lo más hacia los promotores de crecimiento, que son auxinas, giberelinas, citoquininas, y la mayor cantidad de carbohidratos posible. ¿Quiénes creen ustedes que tienen mejor balance hormonal? ¿Una rama pendular, horizontal o una rama vertical? Una rama vertical, siempre. Tiene mucho mejor balance hormonal, es una rama joven, con fuerza. Y además, como una rama joven, es ávida por carbohidratos, por lo tanto produce muchos carbohidratos. Por lo tanto, es una fruta que además toma colorantes. Por eso que los portainjertos, por ejemplo, cuando uno planta sobre macrofila, la fruta está 10-15 días antes, solamente por la cantidad de carbohidratos que le llega a la fruta. Y además el calibre es más grande, solo por la cantidad de carbohidratos. Entonces yo tengo que producir en verticales. Ahora, me voy a adelantar a las preguntas, porque alguien me va a decir, está loco porque si yo produzco en verticales, ¿cómo cosecho la fruta ahí arriba? ¿Ya? Y esa es la gran problemática que se va suscitando. Y es como, bueno, está bien, estamos de acuerdo, ya, la doy, te la cedo, verticales, pero ¿cómo cosecha ahí arriba? No va a pasar eso. Esta. El mismo campo, lo pueden ver el mismo día, con el mismo avión que pasó por el medio, pero la mitad del campo se le hace topping con máquina para bajar la altura, y la otra mitad pedí que no se le hiciera topping. Miren la diferencia. Todas las ramas de arriba están todas acá, miren, están todas aquí, botadas hacia abajo. Por eso se ve tantas frutas más abajo. Y la altura no se nota, pero son 50 centímetros menos de altura la planta. ¿Por qué? Porque yo tengo que esto lo aprovecho. Ahora, no solamente no crece más el árbol, sino que otra cosa súper importante, que yo los cortes de poda no los tengo que hacer allá arriba, los tengo que hacer acá abajo. Yo para bajar una rama con altura, por ejemplo, esta que estoy marcando con el puntero, digo, ya, ¿sabes que está muy alta? La voy a bajar. Perfecto. Esa altura viene de una rama que está acá, en el tronco abajo, y yo acá la corto. Y vuelvo a hacer como si fuera un árbol nuevo, con ramas desde abajo verticales nuevamente. Y siempre voy a estar produciendo de esta manera. Siempre que ustedes vean fotos, imágenes, videos por internet de gente que yo produce, así, oh, mira, aquí estoy maravillado con mi producción, se van a dar cuenta que la producción es de este tipo. Son ramas verticales, se quedaron de fruta y cayeron. Porque cuando yo empiezo a podar, miren lo que pasa, como se desequilibra la planta, es un desastre. Mismo campo, mismo, lo pueden ver, mismo campo, mismo campo. No hay ninguna diferencia. Ahora, hay otra poda también que la coloqué acá, que, ¿cómo que dice? Poda mecanizada. Y si mecanizamos la poda, pasamos un cuchillo por arriba, pasamos un cuchillo por los lados y lo hacemos corta, me sale barato y estamos con la poda lista. Esta poda, ahí está la poda. Esa es en California. Así se podan gran parte de los campos en California, los cítricos. Eh, producción limón eureka, que están viendo ahí, 25 toneladas por hectárea. Más de 1000 hectáreas del campo. Lógico. ¿Por qué es lógico?
porque ¿dónde produce fundamentalmente? En la punta de los brotes y en la periferia. Los cítricos producen periféricamente. Por lo tanto, si yo paso con una cuchilla cortando todos mis brotes de verano, que son los que me traen las flores, y además todo esto que está inducido arriba, yo me quedo con mucho menos flores. Por lo tanto, mi producción se cae violentamente. Esa foto es muy bonita. Esa foto es demoledora en el tema. Por lo tanto, nosotros vimos nuestro primer concepto que bajamos de internet. La poda cítricos, como cualquier otro frutal, consiste en modificar la estructura de la planta mediante la eliminación y o acortamiento de parte de las ramas para facilitar la formación, iluminación y aireación de la copa. Con la poda se puede mejorar la producción y calidad de los frutos. ¿Cuál es mi concepto? Y siempre lo repito. La poda en cítrico consiste en modificar y rejuvenecer la estructura de la planta. Siempre mi finalidad, lo que más tengo que sacar es la madera que está mal puesta, que me genera mala iluminación, que me genera competencia por luz, y la madera vieja. La madera vieja es la que tiene que volar. Yo no puedo dejar madera vieja arriba de los árboles. Mediante la eliminación de las ramas mal ubicadas y o envejecidas, con la finalidad de facilitar el manejo agronómico de la canopia y fundamentalmente mejorar el volumen de producción, calibre y los distintos parámetros de calidad de la fruta. Cuando yo pregunto, bueno, hay distintos campos, pero la respuesta que más se repite, ¿qué es lo que le gustaría a usted mejorar el calibre? No, me gustaría tener un calibre más, me gustaría tener más calibre. El número de frutos lo tengo, pero si tuviera más calibre sería feliz. Eh, ya, ¿y por qué puedo así? No, puedo así para que esté iluminado el centro de la planta. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para que entre luz. ¿Y por qué no puedo mejor para tener mejor calibre? Es que no, es que teniendo más luz en el centro va a haber más calibre, no es así. Yo, para poder tener mejor calibre, tengo que partir de la primera línea de esta presentación, que es tener ovarios de buena calidad. Y los ovarios de buena calidad vienen de madera joven. Para eso yo la madera vieja la tengo que ir eliminando constantemente y generando realmente muchas flores campaneras con un muy buen potencial productivo. Eso por hoy. Muchas gracias.